espero que esté transmitiendo y que la gente me esté viendo. Bueno, espero que me confirméis que me estáis viendo. Gloria al Señor. Vale. Vale, ya veo gente que me está... Bueno, según vayan entrando, pues esperamos un poquito para que entre alguno más. Pero ya me han comentado que hoy no puede haber un moderador, así que voy a estar yo solo compartiendo con vosotros. Y espero que todo salga bien. Bueno, esperamos un poquito, hay 11 personas, esperamos un poquito que entre alguno más y cuando entren todos, pues yo comienzo a compartiros algo de la palabra del Señor. Aleluya. Ya estoy viendo mucha gente conocida. Muy bien. Muy bien. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que ya va entrando mucha gente, así que yo creo que vamos a comenzar. Lo primero que me han comentado es que, bueno, que me presente. Bueno, pues me presento delante de todos vosotros. Me llamo Ramón, soy de la Iglesia Madre de Aranda de Duero, un obrero de la Iglesia Madre. Y bueno, estamos ahí ayudando al pastor en lo que a medida que podemos y intentando hacer lo que Dios de alguna manera demanda de cada uno de nosotros. Y bueno, en esta noche lo que quiero compartiros es la llenura del Espíritu Santo, pero de una manera un poco, digamos, distinta, ¿no? No es que sea, pero sí de otra manera, en el sentido de que, más que hablar de la llenura del Espíritu Santo, os voy a hablar del vacío del Espíritu. ¿Por qué? Pongo este ejemplo para que me entendáis. Cuando uno va al médico y el médico empieza a decirle, mira, es muy bueno caminar. Tienes que caminar, tienes que hacer deporte, porque el deporte y el caminar van a resultar en que tus pulmones se ensanchen, vas a estar más en forma, te vas a cansar menos, en fin, va a haber una serie de beneficios. Si tú haces estas cosas, hace una serie de beneficios que te van a ayudar mucho y te van a hacer tu vida mucho mejor de la que llevas, una vida más saludable. Ya sabéis cómo somos, el paciente no hace caso. No hace caso de las recomendaciones del médico y al cabo del tiempo tiene que volver al médico porque su estado ha empeorado. La segunda vez que se presenta delante del mismo médico, el mismo médico le viene a decir, bueno, no has hecho caso de los beneficios de llevar una vida saludable, no has obedecido a las recomendaciones de llevar una buena vida y de alguna manera de hacer de los beneficios de una vida saludable. Como no haces caso de esos beneficios, te voy a hablar de las consecuencias de llevar una mala vida, de no cuidarte, de no llevar una vida saludable. Entonces, ahora te voy a decir las consecuencias de no obedecer a estos consejos. No vas a poder apenas caminar, te va a costar mucho respirar, tu calidad de vida va a bajar. Como no has hecho caso ni has obedecido a los beneficios de llevar una vida saludable, ahora te tengo que amenazar y te tengo que decir las malas consecuencias de llevar una vida descuidada. Pues en este caso me gustaría hacer lo mismo. Más que hablaros de la llenura del Espíritu, quiero hablar de las consecuencias de tratar de vivir un evangelio sin la llenura del Espíritu. ¿Cuál es la experiencia de un creyente que no vive en el poder del Espíritu Santo? ¿Vale? Así que, para empezar, hay tantos textos, pero mirad, Mateo 3:11 dice que, nos enseña la palabra que Él, dice el texto, Él os bautizará en el Espíritu Santo. Hechos 9:31 dice que las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Si sigue leyendo los evangelios y la palabra del Señor, nos dice que somos enseñados, guiados, fortalecidos por el Espíritu Santo. Aún el autor de los Hebreos nos enseña y nos dice que Cristo nos dio testimonio por el Espíritu Santo.
y aun el ministerio de Jesucristo en la tierra fue guiado por el Espíritu Santo. O sea que creo que queda más que evidente y más claro que esta es la obra del Espíritu Santo y que vivir el Evangelio solo hay una manera, y es por medio del poder del Espíritu Santo dentro del creyente. Sabéis que somos seres caídos, con una vieja naturaleza totalmente hostil a todo lo que es de Dios. Y necesitamos de forma imperiosa la llenura del Espíritu Santo. Fijaros que cuando Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Que este texto, ¿de qué rodea la llenura del Espíritu Santo? Entre estar embriagado con vino y unos salmos. De eso rodea la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué quiero deciros con esto? Que la llenura del Espíritu Santo es radical, es esencial. Pasa de un término a otro, es que es radical. Es como que está diciendo, si antes de embriagarte con vino, si antes de ceder a un deseo de la carne, tú te llenas del Espíritu, terminas hablando en salmos. Terminas alabando al Señor. Si por el contrario tú renuncias o estorbas al Espíritu Santo para que te llene y puedas vivir ese evangelio de poder, al final acabas claudicando a los deseos carnales que siguen estando dentro de nosotros. Mirad, creo que la estructura del hombre natural es carne, alma y espíritu. Esta es, digamos, la jerarquía en la que vive el hombre natural, gobernando la concupiscencia, el viejo yo, como queramos llamarlo, gobernando el alma y por debajo de todo eso el espíritu. Cuando recibimos a Cristo, la obra interna del Espíritu Santo trata de cambiar esta jerarquía y poner por encima el espíritu, gobernando el alma, las emociones y los sentimientos, y teniendo sometido al viejo yo. Entonces, en esta trayectoria o en esta cambiar de jerarquía, entra dentro de todo esto la llenura del Espíritu Santo, la llenura de poder, que me gusta a mí decirlo, ¿vale? Gálatas nos habla del deseo que hay un choque entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu, y que estos se oponen entre sí. Hay un choque de deseos naturales. Deseamos hacer cosas para el Señor, deseamos santificarnos, deseamos buscar al Señor, deseamos perdonar, deseamos muchas cosas. Muchas cosas. Dentro del corazón del cristiano hay buenos deseos. Pero, ¿sabéis? Los buenos deseos no son suficientes. No son suficientes. En esta actividad interna del espíritu viene a auxiliar nuestra total incompetencia. Humanamente no tenemos cualidades. Porque, ¿sabéis algo? El cristianismo tiene las aspiraciones más altas del mundo. No hay nadie que tenga tantas aspiraciones como el cristiano, como el cristianismo. Porque mirad, ser presidente de España no tiene tantas aspiraciones. Ni ser presidente de los Estados Unidos tiene tantas aspiraciones. Ni ser un científico tiene tantas aspiraciones. Las aspiraciones del cristianismo es ser como Cristo. Emular a Cristo. Comportarte como Cristo. Tratar de hablar como Cristo. Y esas son las aspiraciones más altas del mundo. No hay quien aspire a tanto. Entonces, para esto somos totalmente incompetentes y necesitamos imperiosamente que la llenura del Espíritu Santo tome de nosotros para poder realizar esos deseos. Tengo que decir que la llenura del Espíritu, más que un esfuerzo, es una rendición. Es una rendición a todos esos deseos que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros, y esos deseos de santificación, esos deseos de consagración. Y no se trata de cuánto tomamos nosotros del Espíritu, se trata de cuánto toma el Espíritu de nosotros. En la medida en que nosotros nos rindamos al Espíritu Santo, nuestra vida espiritual crecerá y aumentará. Fijaros que Pablo le dice a Timoteo y nos aconseja en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, dice: no apaguéis el espíritu. ¿Qué palabra? No apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu significa literalmente
reprimir la actividad interna dentro del creyente. Ahora, si la actividad interna del Espíritu Santo dentro de mí está apagada, está reprimida, es como decir que le ato las manos al Espíritu Santo, que no le doy libertad para obrar. Entonces, dentro de mí, de este choque entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, si no me gobierna el Espíritu, ¿quién me gobierna? Pues me gobierna la carne. Y sabéis, la experiencia de un creyente tratando de vivir el Evangelio en sus propias fuerzas es decepcionante. De ahí que muchas veces nos llevamos muchas decepciones y llevamos una vida espiritual a veces muy decepcionante. ¿Por qué? Porque tratamos de vivir la vida del Evangelio en nuestras fuerzas, en nuestras facultades. El conocimiento intelectual no sirve para batallar contra los deseos de la carne. No sirve. El conocimiento en sí mismo no sirve. Necesitamos la experiencia interna de la llenura del poder del Espíritu Santo. Es imprescindible. Por eso, la experiencia de un creyente tratando de vivir el Evangelio en sus propias fuerzas es muy decepcionante. Mirad lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:16. Dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, dice Pablo. Y ahora va a poner un ejemplo extremo. Un ejemplo extremo. Dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y ahora el ejemplo extremo dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fijaros bien, ¿eh? Como que Pablo está diciendo, no quiero que la carne me cuente absolutamente nada del Evangelio. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sabéis por qué? Porque la carne ha tenido encuentros con el Evangelio. La carne ha tenido encuentros con el Evangelio. Pero esos encuentros que la carne ha tenido con el Evangelio es mejor olvidarlos. Porque la carne nunca puede hablarte del Evangelio. La carne no puede hablarte del Espíritu, es contraria, es hostil a todo ello. Y cuando dejamos que sea la carne quien nos hable del Evangelio, nos decepciona. No puede, es imposible tratar de llevar una vida de progreso y en santidad, si no es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Así que la llenura del Espíritu Santo es un derecho de cuna. Me encanta decir esto. No es solo para predicadores, no es solo para responsables, no es solo para pastores. La llenura del Espíritu Santo es para santificación. Y cuando digo que es un derecho de cuna es para todos los nacidos de nuevo. La llenura del Espíritu Santo es un derecho de todos aquellos que han nacido. Mirad lo que dice Cristo a los discípulos. Cuando están en Getsemaní y Cristo sale y se los encuentra dormidos. Y les dice Cristo a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. Y añade, el espíritu siempre está dispuesto. Aquí el espíritu, ya sabéis, esta regla hermenéutica que dice que cuando en la Biblia pone espíritu con minúscula se refiere al espíritu humano, y cuando es en mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Aquí está en minúscula, o sea, se refiere a nuestro espíritu. Y le dice, Cristo está diciendo, vuestro espíritu siempre está dispuesto. Pero fijaros bien, pero la carne es débil. Quiere decir que la buena disposición no es suficiente. No basta tener buenos deseos, porque todos tenemos buenos deseos. Estoy convencido que todos quisiéramos ser mejores cristianos y llevar una vida de santificación más madura. Y nos gustaría orar más, y nos gustaría ser más obedientes, y nos gustaría ser mejores cristianos. Pero los buenos deseos no son suficientes si uno no se rinde a esta influencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y este poder que el Espíritu Santo infunde a nuestro ser. Es imposible hacerlo. Mirad, en Romanos capítulo 7, esta experiencia de Pablo, aunque algunos sé que interpretan que Romanos capítulo 7 está hablando de un legalista que trata de agradar a Dios desde la ley, y eso es imposible, pero también nos sirve para hablar de la experiencia de un creyente que vive con el Espíritu Santo apagado. Mirad, cuando un creyente vive con el Espíritu Santo inactivo, que no está conectado al Espíritu, que vive una vida de dejadez, que es cristiano, pero lleva una vida de dejadez, lleva una vida sin comunión, lleva una vida sin lectura, de alguna manera con el Espíritu Santo apagado, su experiencia es terrible. Y es muy parecido a lo que Pablo nos está contando aquí. Fijaros lo que dice Pablo. Dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fijaros bien. Tengo el deseo,
pero no tengo la capacidad. Sigue diciendo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mí que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, soy capaz de deleitarme, pero no consigo llevarlo a cabo. Y para eso necesitamos la vida del Espíritu. El poder del Espíritu Santo en este camino es imprescindible. Hay muchos deseos frustrados. Muchos deseos frustrados. Quisiéramos hacer más cosas de las que hacemos. Y hay otras cosas que no quisiéramos hacer y hacemos. ¿Por qué? Todo pasa porque en la medida en que le demos lugar al Espíritu dentro de nosotros. Mirad, a veces no lo decimos en voz alta, pero hay mucha gente que se siente decepcionado consigo mismo. ¿Os habéis dado cuenta cómo Pablo termina esta experiencia de Romanos capítulo 7? ¿Cómo termina? Diciendo, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Os dais cuenta que Pablo termina como atentando contra sí mismo? Miserable de mí. Porque claro, yo deseo hacer algo. Tengo el deseo de santificarme. Tengo el deseo de consagrarme. Tengo ese deseo, pero no lo consigo. Lo intento una vez y no lo consigo. Lo intento otra vez, no lo consigo. Ese continuo fracaso lo que genera en mí es miserabilidad y crea atentados de conciencia. O sea, gente, yo he hablado con mucha juventud que dice, es que no puedo, es que es imposible, es que, claro, para ti es imposible, porque en tus cualidades, por muchas cualidades que tengas, es imposible. La llenura, el vacío del espíritu trastorna hasta nuestra conversación con el Evangelio. Cuando uno vive con el Espíritu Santo reprimido, hasta nuestro vocabulario con el Evangelio es erróneo. ¿Qué quiere decir con esto? Mirad. Cuando estamos vacíos del Espíritu, o con el Espíritu Santo apagado, el Evangelio se convierte en un conjunto de normas insatisfechas. Solo entendemos el Evangelio como una serie de demandas a las que nunca alcanzamos, una serie de exigencias a las que nunca vemos, y todo se convierte en un conjunto de exigencias que nunca consigo satisfacer. Yo cuando hablo de esto, pongo de ejemplo que, simbolizando todo esto, que la mujer samaritana, cuando llegó al pozo y se encontró allí con Jesús, y Jesús le dijo, dame de beber, dame agua. Y ella dijo, ¿cómo me pides tú de beber a mí? Y Cristo le responde, si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías a mí, y yo te daré una fuente que salta para la vida eterna. ¿Te das cuenta? Estaba diciendo Cristo a la mujer, la conversación no debería ser esta. La conversación debería ser muy distinta. La conversación no sería que yo te pidiera a ti y que tú me negaras. La conversación debería ser que tú me pidieras a mí y yo te daría una fuente de vida eterna. ¿Te das cuenta? Con el vacío del Espíritu pasa igual. Se convierte en una serie de demandas que Dios nos hace, unas demandas que Dios nos hace a nosotros a las que nunca alcanzamos. Y es que parece que el Evangelio siempre está exigiéndonos cosas que no podemos darle. Y venga a pedirnos cosas que nunca podemos darle. Claro, porque en las fuerzas de nuestra carne, en las propias fuerzas, sin la llenura del Espíritu Santo, lo que hace es trastornar nuestro vocabulario con el Evangelio. La realidad es que, más que demandarte, lo que el Evangelio pretende y quiere de ti es llenarte y darte. Fijaros que la mujer samaritana le niega un vaso cuando Cristo quería darle una fuente que salta para la vida eterna. Queriendo hacer cosas tan grandiosas, nos vemos sometidos a fracasos tan insignificantes, porque la vida del Espíritu, sí, es exigente, pero lo traducimos como exigencia porque no podemos con ello cuando lo vivimos en las fuerzas, en el poder de nuestras fuerzas. Mira, esta frustración genera otro mal. Estamos hablando de recordar las consecuencias de vivir una vida con el Espíritu Santo apagado, vacíos del Espíritu, sin la influencia del Espíritu Santo activa, ¿vale? Hablando de este asunto. Me hacía recordar cómo Israel se pone delante de Goliat, y Goliat muy listo le dice, dadme un hombre. Y estaba como desafiando y diciéndole esto es una batalla para un hombre, para un héroe nacional. ¿Sabéis? El vacío del Espíritu genera esto dentro de nosotros. Nos hace ver que el Evangelio es una batalla para héroes, para unos poquitos, para ciertos elegidos del Señor, que Dios los toca y los llama de forma
poderosa y tienen un llamado especial más que por encima de los demás, y a esos Dios los llena, los capacita, y los demás, bueno, pues los demás estamos ahí como espectadores, pero no es así. Yo recuerdo cuando éramos pequeños y estábamos sentados en nuestra iglesia, éramos jovencitos y, por ejemplo, invitaban al hermano Tucho o venía el hermano Pelón y todos los niños nos quedábamos esperando en la puerta a verlos entrar. Cuando entraban, nos parecía que entraban en cámara lenta, porque era tan admirable, nos parecían héroes, nos parecían ángeles, ¿sabes? Y este concepto de alguna manera se ha extendido mucho. Parece que el Evangelio para ciertos, o la llanura del Espíritu Santo es para algunas personas especiales. Este predicador, este evangelista, este pastor, como para héroes nacional. Y no es así, no es así. La llenura de poder es necesaria para todos y un derecho de todos. Es para santificación, es para que puedas perdonar, es para que puedas ir creciendo, es para que puedas orar, es que para que puedas seguir madurando. Entonces, la experiencia de la llenura de poder del Espíritu Santo realmente es una experiencia personal, interna, que nos hace cristianos. Porque, ¿sabes algo? Lo que nos hace cristianos no es el conocimiento en sí. Lo que nos hace cristianos es la experiencia. En la medida que tú experimentes aquello que conoces del Evangelio, eso es lo que te va haciendo cristiano. La llenura de poder, esto me encanta decirlo, y la llenura del Espíritu Santo hace que las exigencias se conviertan en consecuencias o en frutos. Cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, el Evangelio pasa de ser una exigencia a ser una consecuencia. Haces las cosas como fluyendo de dentro de ti porque es el Espíritu Santo quien lo hace. Mira, lo que nos sostiene es una experiencia de fe encarnada. Vuelvo a repetir esto. Lo que nos sostiene como cristianos es una experiencia de fe encarnada. De la misma manera que el Espíritu Santo encarnó el Verbo dentro de María, el Espíritu Santo sigue siendo el encargado de encarnar la fe dentro de nosotros en una experiencia personal. Y es la llenura de poder la que hace que esa experiencia sean reales dentro de nosotros. Mirad, ante esta experiencia de no poder alcanzar las exigencias del Evangelio, no me gusta decir exigencias, las consecuencias del Evangelio, las demandas del Evangelio, ante esta experiencia de no poder llegarlas porque vivimos vacíos del Espíritu, no poder alcanzarlo, genera otro mal. Porque esto es como cuando uno cae en ¿cómo se dice esto? En tierras movedizas. Cuando uno cae en tierras movedizas y cuanto más braceas, más te hundes. Y cuanto más braceas, más te hundes. Mira, vivir un evangelio vacío del Espíritu, vivir un evangelio sin la llenura de poder, lo que genera es que la carne bracee tratando de vivir una vida que nunca puede vivir y lo único que hace es hundirse más. Entonces, cuando un creyente vive sin el poder del Espíritu y en las fuerzas de sus propias habilidades y en las fuerzas de la carne, al no poder llegar a esas demandas del Evangelio, la carne tiene un recurso. ¿Qué hace? Bueno, yo no puedo subir hasta allá arriba. Como no puedo subir hasta allá arriba, voy a hacer otra cosa. Voy a rebajar. Entonces rebajamos las exigencias a las que no puedo llegar y acomodamos el Evangelio a mis capacidades, a mi habilidad. Claro, cuando tú rebajas las exigencias, tratando de tapar esa frustración en la que vivimos, cuando tú rebajas esa exigencia, lo que haces es matar las excelencias. Porque las excelencias del Evangelio están precisamente en aquellas exigencias. Recuerda que la gloria, Cristo nos lo enseñó, la gloria está en la cruz. Y eso que cuando estamos en la carne, lo llamamos exigencias, realmente es el camino a la gloria. Esas excelencias solo se alcanzan por medio de esa abnegación por el que puedes llegar simplemente con la llenura de poder del Espíritu Santo. Mirad, no podemos adaptar el Evangelio a nuestras capacidades. No se trata de rebajar las exigencias a nuestra incapacidad. Esa no es la solución. La solución no es rebajar el estándar de santidad. La solución no es
¿cómo se dice?, rebajar y amoldar el Evangelio a nosotros, ¿no? La solución no es esa. La solución es elevar nuestra incapacidad a esa gloria. ¿Cómo? Por medio de la llenura de poder del Espíritu. No hay que rebajar las exigencias, hay que elevar nuestra incapacidad por medio de la llenura de poder a esas demandas que el Evangelio nos da, ¿vale? Mirad, el Espíritu Santo quiere trabajar dentro de nosotros. Y lo único que nosotros podemos hacer es cooperar con Él. Fijaros que dice un texto de la palabra. Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te das cuenta? Dios, por medio del Espíritu, produce la intención y produce la capacidad. Eso lo pone el Señor, eso lo pone el Espíritu Santo. La intención y la capacidad las pone el Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo el texto? Haced todo sin murmuración. ¿Os dais cuenta? Nos pide nuestra cooperación con el Espíritu. Porque y después de hablaros de las consecuencias de estar vacío del Espíritu y alentaros a que os llenéis del Espíritu, ¿cómo me lleno del Espíritu? Bueno, por muchos años, hemos creído que la única manera de llenarse del Espíritu Santo era orando. Y la oración es un medio para la llenura del Espíritu Santo, totalmente. Pero al fin y al cabo es un elemento más. Uno se llena del Espíritu en la medida que se rinde al Espíritu, por medio de la obediencia a los impulsos del Espíritu. ¿Os dais cuenta cómo los evangelios dicen que el Espíritu impulsó a Cristo a ir al desierto? Le impulsó, es decir, Cristo recibió un impulso del Espíritu para ir al desierto. Pero Marcos dice y termina diciendo, y regresó en el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo le impulsó a ir al desierto y cuando Cristo obedeció, regresó en el poder del Espíritu Santo. Es decir, la obediencia a todas esas propuestas que el Espíritu Santo genera dentro de nosotros. En la medida que obedezcamos a todas esas propuestas, nos iremos llenando más del poder del Espíritu Santo. Que la llenura del Espíritu Santo viene por obediencia a esos impulsos que el Espíritu Santo pone dentro de cada uno de nosotros. Es un poco también como dice la Biblia cuando dice, ¿veis que la fe se perfeccionó por las obras? Me parece que es Santiago. Dice, ¿no habéis visto que la fe se perfeccionó por las obras? Claro. Mira, tú ahora tienes fe para dar un paso, no para dar dos. Tienes fe para dar uno, no para dar dos. Si tú obedeces y obras y das ese paso, inmediatamente el Espíritu Santo producirá que quieras dar el segundo paso. Si tú obedeces a ese tercer paso, la fe seguirá perfeccionando para que des otro tercer paso. La llenura de poder es lo mismo. El Espíritu Santo impulsa algo dentro de ti. Puede ser muchas cosas. Buscar al Señor, aumentar tu tiempo de oración, perdonar a alguien, arreglar un conflicto, la lectura del Señor. Siempre está el Espíritu Santo, no se cansa, menos mal, que el Espíritu Santo no se cansa de engendrarnos y de producir nuevas intenciones. Porque de tantas intenciones que el Espíritu Santo produce, ¿a cuántas obedecemos? Yo muchas veces me siento, le tengo que pedir muchas veces perdón al Espíritu Santo por las veces que me resisto. Y es en la medida en que yo me rinda a esos impulsos donde el Espíritu Santo va a tomar vida dentro de mí. Así que en este día y por medio de este vídeo, quiero alentaros a que busquéis con desesperación la llenura de poder. Es una experiencia inevitable si quieres vivir el Evangelio con profundidad. Porque claro, si queremos vivir un Evangelio superficial, un Evangelio, bueno, voy al culto, escucho y me vengo para mi casa, pero quien quiera profundizar en la vida del Evangelio, quien quiera aventurarse en la vida espiritual, necesita agarrarse de la mano del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te guiará a esta aventura maravillosa que es la espiritualidad. Es maravilloso crecer en madurez. Es glorioso. La santidad progresiva es maravillosa. Descubrir que hoy soy mejor que ayer. O que este año mi nivel de santidad es mejor que el año pasado. Es maravilloso
llegar a esa comprensión y poder vivirlo, es glorioso. Así que yo os invito desde aquí a que busquéis la llenura de poder con entusiasmo, con entusiasmo. No es una opción, la llenura de poder no es una opción, es un requisito. Tienes que llenarte del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo no tengo nada más que deciros, esto es lo que quería deciros. Y antes me han dicho que leyera algunas cosas por aquí, pero bueno, si no veo nada más, quiero dejaros con esta reflexión, ¿vale? Espero haberos hecho bien y agradecer a los moderadores que me hagan contar conmigo para este momento, ¿vale? Y espero animaros a que busquéis la vida del Espíritu, que es maravilloso. El Evangelio sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, en nuestras fuerzas es muy aburrido, es muy cansino. Un evangelio en la carne es decepcionante. Sin embargo, la llenura de poder nos entusiasma. Buscarlo con entusiasmo, ¿vale? Os dejo con este mensaje. Que Dios os bendiga mucho.